El tema de hoy, al igual que el de aprendizaje, es otro de los que figuran en el programa de Fundamentos de Ingeniería a modo de herramientas para que ustedes puedan sacar provecho de su paso por la Facultad de Ingeniería. Vamos a comenzar leyendo algunas de las definiciones de creatividad de distintos autores, para luego poder después ver de qué se trata el tema este de creatividad. Ahí vemos, dice que es cualquier proceso mediante el cual se produce algo nuevo, una idea o un objeto, una nueva forma de ordenar los viejos elementos. Vemos otra que dice que la creatividad humana utiliza lo que ya existe y está disponible y lo cambia de manera impredecible. Y fíjense que hay otra que dice que la creatividad es drenar nuestras experiencias pasadas y aplicar las experiencias seleccionadas en nuevos patrones, nuevas ideas y nuevos productos. La inventiva y lo artístico, la inspiración y la intuición, fíjense qué palabras, todos tienen lugar en un proceso creativo, pero lo racional debe mantener el poder de veto sobre todo lo demás. Fíjense qué importante porque también figura lo racional. Podemos plantear este tema de la creatividad como un proceso. Como todo proceso se va a iniciar, fíjense qué parecido al método de resolución de problemas. ¿Cuándo se va a iniciar? Y a partir del estudio de una necesidad, de un problema, de una curiosidad, de querer resolver algo. O sea, el proceso se inicia a partir del estudio para dar respuesta a una inquietud, a una necesidad, a un problema. A partir de ahí se produce el análisis de la situación. Tenemos que saber de qué se trata. Y eso significa buscar y reunir toda la información disponible y de todas las fuentes disponibles. Ahí aparece información de un libro, de un apunte, de consultar con algún colega, de buscar en nuestros modelos, en nuestros aprendizajes anteriores, todo lo que podemos rescatar de nuestra memoria. Inmediatamente se produce lo que es concentración. Nos centramos, nos focalizamos y la mente se satura en ese problema, en todos los datos y todo lo que tenemos en mente que conseguimos concerniente al problema que estamos analizando. Luego viene, ¿qué hacemos con esos datos? Ahí es lo que se denomina libre pensamiento, ahí es donde buscamos las soluciones, escuchamos sugerencias, la mente vaga, usamos la imaginación, se llena la mente con el contexto del problema. Ahí se produce la tormenta de ideas, ahí es aceptable todo. Luego de esa etapa viene un periodo donde nosotros, los psicólogos, le llaman incubación, que estamos tan abrumados y concentrados que llega un momento en que nos relajamos y nos distraemos y la solución no aparece, pero generalmente ahí, cuando estamos haciendo otra cosa, es donde de pronto se produce la incubación, porque el cerebro está trabajando permanentemente, aunque nosotros estemos haciendo otra actividad. Supónganse que están súper concentrados con el problema que quieren resolver y por un momento dejan eso y salen a caminar, salen a andar en bicicleta, se están duchando y en ese momento aparece como un flash donde se produce la incubación. Ese surgimiento súbito y espontáneo de la respuesta o de la idea es lo que se llama iluminación, que viene a continuación de ese periodo de relajación donde se incubó la solución. Acá es muy importante
anotar. Las empresas exitosas siempre captan ese momento, porque si nosotros no anotamos o no registramos ese momento, muchas veces se nos pierden las ideas, porque se nos ocurren cuando estamos en la ducha o cuando estamos haciendo una actividad que no tiene nada que ver con nuestro problema. Entonces es importante siempre registrar ese momento y anotar, porque después nos olvidamos y se nos pasan las ideas. Por último, viene una etapa de experimentación, porque si ustedes recuerdan, una de las últimas definiciones que vimos hace un ratito, decía que la racionalidad tiene poder de veto, o sea, nosotros tenemos que estar seguros de que la solución o la idea que se nos ocurrió sea perfectamente aplicable, que funcione, porque si no puede ser muy descabellada, no puede ser viable. Entonces ser creativo no significa hacer cualquier cosa, sino que lo que nosotros creamos nuevo o lo que es producto de una combinación de cosas existentes o de conocimientos existentes que hacen que se genere algo nuevo, una forma nueva, tiene que ser realizable. O sea que la etapa de experimentación que está al final es cuando nosotros probamos las soluciones, verificamos, evaluamos. Entonces esa es una etapa también necesaria y es racional. Como todo proceso también tiene obstáculos, ¿no? O sea, no es que nosotros de por sí aplicamos este proceso y somos muy creativos. O sea, nos vamos a encontrar con determinados obstáculos que se pueden categorizar de la siguiente forma. O sea, los de percepción, rápidamente los enumeramos y decimos que es imponer demasiadas restricciones al problema. Restricción significa cuando nos imponen condiciones. Si tenemos que resolver algo, pero nos dicen, esto no puede ser así, esto no puede ser de tal tamaño, esto tiene que ser de tal color, ya nos limitan la creatividad. Hay otros de tipo emocional, que es sentirse agobiado y abrumado por el problema. Como que el problema o la dificultad está en que no podemos resolverlo porque es como que el problema nos sobrepasa. Hay también obstáculos de tipo intelectual, cuando estamos muy apegados a estrategias muy rígidas y no somos capaces de cambiar de estrategias, no cambiamos los puntos de vista. Hay también obstáculos de tipo cultural, que nos basamos con exceso en la razón y la lógica. Imagínense relacionado a la ingeniería, que nosotros podemos intentar resolver algo, pero culturalmente siempre se usa de otra manera. Entonces la inercia cultural hace que se resuelvan los problemas siempre de la misma manera. En construcción pasa mucho. No somos creativos porque estamos permanentemente copiando a cómo hizo el vecino, a cómo se hace en la zona, y eso nos limita culturalmente para ser creativos, para generar algo nuevo. Y también podemos encontrarnos con que hay obstáculos de tipo ambientales, ¿no? O sea, falta de tiempo o falta de un lugar adecuado. El éxito está en poder vencer esos obstáculos. Se dicen que para vencer esos obstáculos tenemos o debemos usar nuestro cerebro de forma armónica. ¿Qué significa eso? Como todos sabemos, hay dos hemisferios cerebrales que trabajan de formas distintas. El hemisferio izquierdo, que se ocupa de las cosas lógicas, racionales, de los cálculos, y el hemisferio derecho, que es el que se ocupa para las actividades artísticas, lo que no es lógico, lo que no es racional. Entonces, pero lamentablemente no tenemos un interruptor que nos hace mezclar los dos tipos de funcionamiento del cerebro. Entonces nosotros debemos muchas veces
trabajar en equipo, porque hay gente que tiene condiciones de hemisferio izquierdo, o sea, muy calculadores, muy previsores, muy de lo lógico, y hay gente que es más de las cuestiones artísticas, de los colores, de la imaginación, de la inventiva. Fíjense las palabras que utilizamos: inventiva, imaginación, fantasía, intuición. Todo tiene que ver con el proceso creativo, pero también es necesaria la parte racional, la de calcular, la de prever. Entonces ahí podemos a continuación ver algunas recomendaciones para vencer esos obstáculos, y podemos leer que es evitar restricciones innecesarias, buscar formas diferentes puntos de vista de ver el problema, evitar suposiciones preconcebidas y formas estructuradas o estereotipadas de pensar. Siempre tenemos alguna suposición, o sea, cuando nos plantean un problema, nosotros muchas veces, sin que nos pongan restricciones, suponemos que esto no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestra mente está suponiendo alguna restricción que ni siquiera, hay veces que ni siquiera nos imponen, pero esa fijación mental que tenemos para los problemas nos hace a que nosotros supongamos algunas restricciones. Siempre también tenemos que reconocer que existen soluciones que no son ingenieriles a los problemas, que pueden ser consideradas desde otra disciplina o desde otro punto de vista o desde otra actividad. Cuando estamos por ahí abrumados con el problema, es conveniente a los problemas complejos subdividirlo en partes que sean manejables y concentrarse en la resolución de una parte a la vez. Después de la concentración, siempre recuerden que no podemos estar permanentemente concentrados hasta que salga la solución o hasta que aparezca una respuesta. Siempre tenemos que dar tiempo a la incubación. Recuerden que la mayoría de las veces, cuando la mente se tranquiliza y se da tiempo a la relajación, es inminente el estado ese de iluminación donde sale la respuesta. A más de uno le puede haber ocurrido que se fue a dormir sin poder resolver un problema, ya sea matemático, y por ahí se despierta y dice ¡pum! Aparece ese flash, esa iluminación, y de repente aparece la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está, aunque nosotros estemos descansando, está trabajando, está siempre buscando. Se dice que es como que toda la información se guarda en pequeños cajones en la memoria, y cuando pasamos del estado inconsciente, esa información, al estado consciente, es cuando podemos rescatarla y nos acordamos y combinamos toda esa información que tenemos guardada, todas esas conexiones que se generan a través del aprendizaje, como hablábamos en clases anteriores, que se generan a través del aprendizaje y van quedando en la memoria para ser rescatadas en el momento de necesitarlas. Tenemos que buscar y estar abiertos a que hay soluciones y combinaciones distintas y soluciones no tradicionales. O sea, estar abierto a una variedad de estrategias.